Y invitamos de inmediato al doctor Ernesto Treviño para que nos acompañe a ocupar el podio en este momento y dictar su conferencia magistral Transformación Educativa en América Latina, Situación Actual, Retos y Perspectiva, a cargo del doctor Ernesto Treviño. Muy buenos días. En primer lugar, me voy a poner un cronómetro porque me gusta hablar mucho. Necesito. Y no los quiero aburrir. Quiero, en primer lugar, agradecer mucho a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por esta iniciativa, por considerarnos en esta colaboración, a todas sus autoridades, a Iris Miguelina. También agradecer mucho, fíjense que cómo son los caminos de la educación, la presencia de la viceministra el día de hoy, con quien probablemente nos hemos encontrado en el marco del laboratorio. Entramos muy jóvenes, pero como hace unos 15 años o un poco más, trabajando en el laboratorio, y siempre con un orgullo, porque siempre ella con una visión de tratar de construir mejores condiciones para la educación escolar en República Dominicana a partir de la evidencia. ¿Sí? Y tratar de nutrir las decisiones a partir de la evidencia. Y un poco de lo que se trata el día de hoy, mi conferencia, tiene que ver con cuáles serían las recomendaciones de política pública para transformar la educación en América Latina con una perspectiva de justicia. Y esto viene a partir de un estudio que realizamos para la UNESCO. ¿Funciona ahí? ¿Aló? Ahí sí. Perdón, es que si no, hasta yo mismo me duermo si me quedo aquí. Esto proviene de un estudio que hicimos para la UNESCO. Fue algo bien curioso porque iniciamos el estudio en 2019, más o menos conversamos de hacer el estudio, porque justamente se cumplían 2 ciclos del estudio regional comparativo y explicativo del que hablaba Carlos Enríquez, el 2013 al 2019, en donde además tenía muy buenas noticias para República Dominicana, porque por primera vez se veía un avance en los aprendizajes. Y empezamos el estudio y llegó la pandemia. Y como que no pudimos desarrollar el estudio y decir, todo esto pasó antes del 2019, y de alguna forma ignorar todos los efectos que tuvo la pandemia en la vida de todos nosotros y en particular en la vida de los niños, las niñas y las escuelas. Y por esa razón, este estudio incorpora tanto lo que ocurrió antes de la pandemia, como mencionaba Carlos también, lo que ocurrió durante y después de la pandemia. Voy a tratar de ser relativamente breve con los mensajes. A ver, déjame ver si lo tengo encendido. Ahí cambió. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el equipo un estudio de esta envergadura que nos tomó 2 años y que está en revisión el libro ahora. No se habría hecho sin la colaboración de todas y todos estos colegas, tanto de la Universidad Católica como de la UNESCO. Y a manera de introducción, quisiera mencionar primero que en América Latina nos acostumbramos a tener una trayectoria educativa, sobre todo en la década del 2000, bastante positiva, gracias a condiciones económicas externas que permitieron el crecimiento de nuestras economías y que permitieron hacer mejores inversiones o mayores inversiones en educación. Sin embargo, tras la crisis, bueno, en primer lugar,
bajó ese crecimiento económico, vino la crisis sanitaria y lo que hemos visto es un ensanchamiento en las brechas educativas. Y desde mi perspectiva también hemos sido testigos de una crisis oculta en América Latina. Nosotros le pedimos mucho a las escuelas, mucho, mucho, mucho. Y resulta que no nos damos cuenta de todos los desafíos que enfrentan las escuelas, porque 2/3 de la infancia de los niños en América Latina, ¿cómo son educados en sus casas? 2/3, 2 de cada 3, violentamente. Y queremos que los niños aprendan. De acuerdo a las neurociencias, sabemos que el desarrollo social, emocional y cognitivo están interconectados. Sí. Y por lo tanto, este llamado a mejorar las políticas educativas no puede ser un llamado únicamente a las autoridades. Esto es un llamado a la sociedad entera, a las familias, a nosotros los académicos, a la sociedad civil organizada, a los empresarios, a la iglesia o a las iglesias. Todos debemos de poner de nuestra parte para proyectar un futuro mejor para los niños y las niñas. ¿Sí? Y aquí vamos a ver cuáles son los principales hallazgos de este estudio. Pero antes de partir con los hallazgos, también en un afán de tratar de promover una visión un poco distinta de lo que es la calidad y la justicia en educación, bueno, es necesario dejar de tener visiones unidimensionales. Cuando empezó el estudio de laboratorio, el primer estudio en 1997, antes de eso, la justicia educativa significaba que las personas terminaran la educación obligatoria, cualquiera que fuera la educación obligatoria. Pero a partir de 1997 nos dimos cuenta que las personas que terminaban la educación obligatoria, había unas que aprendían y otras que no aprendían tanto. Y eso estaba directamente vinculado con sus características socioeconómicas, tanto de la familia como el promedio de características socioeconómicas de los niños y las niñas que asistían a una escuela. Después, se está moviendo solo esto. Ahí voy. Después, pensamos que no, en realidad, como es tan terrible esta crisis del aprendizaje, tenemos que centrarnos en el logro académico, cognitivo, los resultados de las pruebas. Y todos enloquecidos corriendo detrás de los resultados de las pruebas. Y está bien, los resultados de las pruebas son un indicador del aprendizaje. No son el aprendizaje, son un indicador. Son un muy buen indicador del aprendizaje. Sí. Pero de pronto se nos olvida, yo no sé si acá ocurre, pero por ejemplo en Chile ocurre que, oye, es que las escuelas privadas son mejores que el resto. Ah, sí, ¿y cómo por qué será? No, es que obtienen mejores resultados en las pruebas. Pero si el 75% de los resultados depende del nivel socioeconómico de la escuela, y las escuelas privadas concentran a la población que tiene mayores recursos, esos niños aprenden a pesar de los profesores a veces. No es que sean tan buenas las escuelas muchas veces, sino que los niños tienen un conjunto de apoyos, ¿sí? Entonces, pasamos de tener el foco en que los niños tuvieran una trayectoria que les permitiera llegar a completar la educación obligatoria, a tener el foco en los resultados de las pruebas. Y todas las leyes de educación
son súper poéticas. Apuntan al desarrollo integral de la persona humana y que sea una buena gente, no sé, y dependiendo de la institución, que sea un buen cristiano, ¿sí? Dependiendo de la institución que sea, mucha poesía. Pero esa poesía tiene poco sustento, porque al final del día lo que nos fijamos es en los resultados de una prueba o en una calificación, en una nota, sin tratar de entender los procesos. Y aquí un poco la perspectiva que tratamos de ofrecer es que nosotros no podemos pensar las trayectorias diferentes al rendimiento económico y muy especialmente no diferenciadas de los procesos educativos. Nosotros estábamos haciendo una investigación sobre cómo segregaban las escuelas secundarias a los niños y las niñas en Chile. No sé si aquí ocurre, pero primero A, primero B, primero C, sí. Y en el A están lo inteligente, en el B más o menos, en el C los burros o no. Sí, si estás en el F, hasta luego. Sí. Bueno, fíjense, estábamos haciendo esa investigación para ver si segregaban o no y con qué nos encontramos. Con que las escuelas tenían 17 mecanismos distintos para invitar a salir sin expulsar a los niños que no les iba bien. Las escuelas, los profes, los directivos, no, nadie del ministerio. Se inventaban formas de moler la vida de los niños y expulsarlos. Es que yo formo ciudadanos. No, a ver, maestro, estos ciudadanos requieren mayor apoyo y requieren procesos profesionales de atención. Estaba presentando esto una vez y me dijo una profe: usted habla muy bonito y muy fácil, como desde la academia, pero usted no sabe, mire, yo soy profe de primero y a mí me llegan niños que no saben. Y le digo: mire, vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a ser médico, ¿sí? Y yo le voy a decir: no, ¿sabe qué? Usted no sabe cómo es mi trabajo. Me llegan puros enfermos. Bueno, tenemos que concientizarnos del valor que tenemos los trabajadores de la educación como transformadores de vidas. No estamos para repetir el currículum. Estamos para tratar de lograr este rendimiento a través de procesos positivos que ayuden en el desarrollo social, emocional, cívico, físico, algunos dicen también espiritual de las personas. Y es a través de los procesos, no se trata de poner una clase de desarrollo integral, no. El ejemplo que damos, la forma en que tratamos a los niños, cómo diseñamos nuestras clases, eso es lo que hace la diferencia en estos dos temas. Sin embargo, es muy importante, como vamos a ver, el contexto y los recursos, particularmente en nuestra región. Nosotros indagamos, por otro lado, cuáles eran las oportunidades de aprendizaje para identificar si había procesos de escuela o de aula que pudieran ayudar a reducir las desigualdades de aprendizaje, ¿sí? Y vamos a ver los resultados ahora. Vimos cuestiones como factores estructurales que tenían que ver con
la dependencia de si la escuela era pública o privada, el nivel socioeconómico, la diferencia entre niños y niñas también. Y lo que nos encontramos es que al 2019 las desigualdades socioeconómicas son tan grandes que explican el 90% de las diferencias de aprendizaje. Y son las desigualdades entre escuelas. Tratamos de encontrar si había aspectos que redujeran esas desigualdades. Y sí había. El clima positivo, la asistencia a la educación preescolar o parvularia, buenas prácticas en el aula, pero del total de las desigualdades, en su máximo lograban reducir un 15%. Es decir, nos quedaba un 85% de desigualdad que no se explica por diferencias en los procesos escolares. Se los puedo decir de otra manera. Pareciera ser que no es tan distinto el proceso escolar de los niños de nivel socioeconómico alto y los niños de nivel socioeconómico bajo. Por un lado. Sí. Y lo que explica las diferencias de aprendizaje son las condiciones de origen de la escuela donde asisten los niños, el promedio del nivel socioeconómico. ¿Sí? Ahora, hicimos también un análisis de las políticas que ocurrieron en el periodo 2013 al 2019, que es donde se desarrollaron estos estudios del TERCE, el tercer estudio regional comparativo y explicativo, y el ERCE ya le pusimos 2019 porque como que CUERCE no sonaba muy bien. Entonces, ERCE 2019. Y aquí nos encontramos con que la mayoría de los países habían desarrollado políticas bien interesantes para reducir el riesgo escolar, es decir, la repetición y el abandono, para mejorar el currículum y monitorear los aprendizajes, favorecer la equidad e inclusión, y mucho trabajo en el fortalecimiento de la profesión docente. Diferente en cada país, porque cada país tiene sus diferencias de origen. Ahora sí ya lo encendí, chiquillos por allá. Gracias. Con razón no funcionaba. Y aquí nos encontramos 6 desafíos principales entre lo que ocurrió entre el 2006 y el 2019. Primero, tenemos un problema de infraestructura escolar. Como que a los gobiernos les gusta construir escuelas y luego suponen que van a durar 200 años sin hacerles nada, ¿sí? Entonces, es necesario una política de mantención de la infraestructura escolar. Una situación que se ha visto con mayor nitidez a partir de la pandemia o pospandemia, pero que ya nos aparecía, es la necesidad de crear o robustecer sistemas de alerta temprana para prevenir el ausentismo y también la deserción escolar. Hay muchos países que tienen sistemas de alerta. Yo recuerdo un colega del sudeste asiático que me decía, era como el encargado de estadística del ministerio, y me decía, a mí me llegan las alarmas cada semana. ¿Cómo que las alarmas? Sí, el listado de niños que no han asistido a la escuela esta semana. Y tengo un conjunto de telefonistas en la oficina que empieza a llamar a la directora, oiga, ¿por qué no fue su niño esta semana? Aquí nos está apareciendo en rojo. Y entonces empezamos a movilizar los recursos de la escuela y los recursos sociales locales para que vean cuál es la situación específica de cada niño antes de que caiga en una situación más compleja de riesgo.
Incorporar una perspectiva de género y diversidad en la transmisión del conocimiento con una mirada crítica y práctica. Y aquí tenemos un enorme desafío como región. Tenemos una tradición muy marcada en donde, parezca o no, los hombres tenemos ventaja cultural sobre las mujeres. Los libros, si ustedes se fijan, los personajes que aparecen trascendentes en la historia, todos hombres, como si no hubieran existido mujeres. En Chile, los estudios que nosotros hemos hecho muestran que, por ejemplo, en la sala en 5º año, cuando se está enseñando matemáticas, para que una niña reciba el mismo nivel de atención que un niño, tiene que estar en el 10% de más altas calificaciones de su curso. Para que reciba el promedio de los desordenados, no. El mismo nivel promedio que los niños, en el 10% más alto. Y esto ocurre con profesoras y profesores. No es como que una preferencia de género, no. Tenemos tan incorporado esta situación de brindar más atención a los hombres que a las mujeres, que es como parte de nuestra cultura. Es como Flounders en La Sirenita, que no sabía que existía el aire. Él pensaba que solo existía el agua, hasta que salió del agua y dijo, bueno, es muy difícil darse cuenta. Y esos son patrones de comportamiento que no son responsabilidad ni de las profesoras, como sociedad tenemos esta situación de la cual tenemos que hacernos cargo, porque estamos coartando muchas oportunidades de desarrollo académico, profesional o artístico entre las niñas. Es necesario fortalecer la educación inicial porque sabemos que es uno de los principales impulsores para que a los niños y niñas les vaya mejor en la educación primaria. Diseñar también programas que reduzcan las presiones y estrés de la evaluación recurrente hacia los docentes. Y aquí tenemos un problemazo, porque a los docentes bien que les gusta evaluar y poner nota, pero no les gusta ser evaluados. ¿Sí? Y tenemos que ponernos de acuerdo, porque la evaluación debería ser parte de la manera en que nosotros vamos aprendiendo las cosas que tenemos que mejorar. Debería de darnos retroalimentación, no miedo. Bueno, lo mismo que deberíamos de hacer con los niños, que la evaluación sea para dar retroalimentación y no miedo. Y por último, incorporar políticas que velen por la motivación y la satisfacción docente. Tenemos escuelas, docentes muy, muy desmotivados en muchas ocasiones. ¿Qué ocurrió en los países con mejoras en el aprendizaje? Que fueron Perú, Brasil, República Dominicana y Uruguay. Aquí hicimos una indagación un poco más en profundidad y encontramos lo siguiente. En general, estos países se involucraron en los ámbitos de equidad e inclusión, acceso universal y retención escolar, currículum y docentes. En términos contextuales, la situación fue un poco diferente, aunque en general hubo algo de estabilidad política y económica. Y quizá en Perú suena raro la estabilidad política, pero lo que pasa es que Perú es muy raro porque hubo estabilidad en la política educativa. Una gran estabilidad en la política educativa a pesar de los cambios de gobierno. ¿Sí? También en su gran mayoría, como pueden ver, hubo aumento en el gasto público en educación. ¿Qué encontramos en República Dominicana para hacer un zoom ahí? Bueno, República Dominicana hizo todo lo que la literatura especializada dice que hay que hacer. Ayudar a los estudiantes de nivel socioeconómico bajo con programas de alimentación escolar,
con aumentar la jornada, con mejorar la infraestructura. Mucha inversión en docentes y también priorizaciones curriculares para ir a desarrollar aquellas habilidades básicas, ¿sí? Junto con Perú, fueron los países que más apostaron por políticas educativas orientadas a los docentes. Después se nos vino el COVID, ya habíamos terminado nuestro libro, hasta ahí llegaba el libro, y se nos vino el COVID y tuvimos que alargarlo. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué hicieron los países durante el COVID? Bueno, hicieron todo esto. Trataron de mantener la escolarización, priorizaron el currículum y los aprendizajes, fomentaron acciones para la equidad y la inclusión, pero la equidad y la inclusión entendida desde otra perspectiva, no en la sala de clase, no en la escuela, sino que no se nos fueran niños y niñas de las escuelas. Mucho apoyo a docentes y a directivos, bienestar emocional y fomentar el acceso a distintas opciones. Me voy a regresar un segundo aquí nada más. Yo les diría que lo que más nosotros rescatamos de la respuesta a la pandemia fue la gran labor que desarrollaron muchas escuelas y muchos docentes. Entendemos que aquí pasó también, vimos varios países donde los profes iban y dejaban guías a las escuelas y les recogía las tareas ahí. Cuando uno se iba todo enmascarado, ¿se acuerdan al inicio del COVID que pensaba uno que se iba, ahí mismo le iba a pasar algo, ¿no? Unos grandes esfuerzos semanalmente, inventándose cosas, con dinero a veces de su bolsillo porque no había ni siquiera forma de hacer llegar materiales a las escuelas. Una situación que de verdad nos da mucha esperanza en el sentido de que la vocación de los docentes está ahí y tenemos que encontrar la forma de vincular esa vocación con los apoyos, las oportunidades de desarrollo profesional para que puedan desarrollarse. Otra cuestión que fue muy importante fue el bienestar socioemocional y es algo de lo que se habla poco, no solo de los niños, sino también de los docentes y de los directivos. La pandemia fue un tsunami en términos socioemocionales para todos y tenemos que hacernos cargo. Sí, no tenemos que seguir pensando solamente como en el primer modelo, si terminamos la primaria o si nos va bien en la prueba. Tenemos que pensar cómo estamos como seres humanos para proyectarnos hoy hacia el futuro. Ahora, recogiendo las principales recomendaciones usando este marco, ¿sí? Primero, vamos a enfrentar desafíos que desconocemos en las próximas décadas. Y nosotros estamos empeñados en que los niños memoricen fechas. Se está quemando el mundo. Y oiga, ¿cuándo llegó Cristóbal Colón? ¿Le va a salvar la vida eso? No estoy diciendo que no sea importante, pero pongámonos en perspectiva de la situación que están enfrentando los niños, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar para enfrentar creativa y colaborativamente problemas que no son de matemática, que no son de física, que son problemas sociales que van a enfrentar en el futuro inmediato? Tenemos inteligencia artificial. Yo podría haberle pedido a un software que hiciera esta conferencia y lo habría hecho mejor que yo, seguro.
y nosotros impulsando a los niños para que se aprendan fechas, para que memoricen las tablas. No estoy diciendo que está mal que memoricen las tablas, ayuda para ser más rápido, sí, tiene otras condiciones, pero ojo con lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando. Las habilidades básicas son fundamentales, sin ellas no podemos avanzar, pero tenemos que pensarnos más allá de esas habilidades básicas. Y eso se hace diseñando actividades que permitan el desarrollo integral de los niños, colaborativamente, con creatividad, con oportunidad de equivocarse y corregir y mejorar su calificación, ¿por qué no? Porque ahí es donde más se puede promover el aprendizaje. Bueno, quisiera partir cerrando diciendo que la desigualdad no se reduce solo con medidas en educación. Es necesario avanzar en políticas intersectoriales. Si el 66% de la familia sigue violentando a los niños en la casa, pues ya iniciamos la tarea educativa con una enorme desventaja que no es solamente socioeconómica, sino que es de desarrollo humano. Entonces tenemos que encontrar esta forma de cambiar la manera en que nos relacionamos. Y ojo, no se me confunda con que esto implica no poner límites, no, este profe hippie, le gusta el Waldorf. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con proveer un espacio psicológicamente seguro, contenido, con límites para los niños y las niñas, desde las personas que son más significativas para ellos, que son la madre, el padre. Saber que ellos están ahí y los quieren, da lo mismo lo que pase, da lo mismo si quiebran un vaso, da lo mismo lo que pase. Bueno, ese es el espacio seguro que se necesita crear desde los hogares. Pero los hogares también tienen un conjunto de desafíos en términos de ingresos económicos, de vivienda, de ayudas sociales, de acceso a salud en muchos de nuestros países, que son indispensables y que la educación no puede con todo eso, sola no. Estamos en la época de la inteligencia artificial. ¿Cómo no se va a poder coordinar la atención de salud con la atención de educación, con las ayudas sociales, con vivienda? Es una base de datos, uno se lo pide al ChatGPT, te lo hace solo. Sí, si no se necesita ni siquiera contratar a un técnico. ¿Sí? Bueno, ¿cómo no vamos a poder tratar de hacer esto para buscar multiplicar el efecto del apoyo en educación, el apoyo en salud, el apoyo en alimentación, todos los apoyos sociales que le lleguen a un niño desde temprana edad y en paquete cuando los necesita? Por otro lado, es necesario disminuir la segregación en las escuelas. Esto es una discusión que no se ha dado. Nuestros sistemas educativos son altamente segregados y a veces, no sé si aquí ocurre en República Dominicana, pero a veces hasta las escuelas primarias segregan. ¿Sí? Escogen según el barrio. No, usted está muy burro para esta escuela, mejor váyase para qué. O le echan mentiras, sí, no, aquí ya no hay lugar. Y eso no viene del ministerio de nadie, eso somos nosotros, ciudadanos de a pie, que tomamos esas decisiones. Bueno, tenemos que hacernos esas preguntas porque estamos moldeando la sociedad del futuro. ¿Sí? Y fomentar la diversidad en las escuelas, pero eso implica preparar al profesorado y a las comunidades, porque no basta con pasar el currículum. Si quieren niños que aprendan a pesar de los profesores, puede ser, pero si queremos contribuir a desarrollar la región, bueno, necesitamos gestionar esa diversidad y pensar que esa diversidad trae consigo una diversidad humana, pero también una diversidad de talentos. No todas las personas van a ser literatos, ni matemáticos,
ni científicos. Vamos a tener un conjunto de talentos, de gustos que tenemos que ayudar a cultivar para que cada uno de los niños y niñas pueda tomar las riendas de su proyecto de vida. Respecto del contexto, también es necesario pensar en que muchas veces hay un desacoplamiento entre la gestión de las escuelas y la gestión local. ¿Sí? Desaprovechamos muchas veces las oportunidades de colaboración y de aprender de otros. En Chile nosotros descubrimos que en el 90% de las escuelas de bajo rendimiento hay un profe o una profe de nivel mundial. Ahí solito, con sus alumnos, pero en todas hay uno. Y como que el 25% de los profes no da una, en términos de observar sus prácticas de aula. ¿Por qué si tenemos profes de nivel mundial en todos lados, por qué no los aprovechamos? ¿Por qué no colaboran? ¿Por qué no les enseñan a los otros? ¿Cuál es el liderazgo directivo que falta ahí? ¿Cuál es el liderazgo territorial? Si cuando uno pone a colaborar a los profes de verdad y nosotros lo hacemos, hay mucho conocimiento y muchas estrategias para desarrollar, para responder a las necesidades de los niños. ¿Sí? Hay mucha gente muy talentosa y muy capacitada que desde el punto de vista como del sistema escolar a veces estamos desperdiciando. Las desigualdades de género es muy importante que no se traten solamente a nivel curricular o a nivel conceptual, sino que se traten también en la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres en la vida diaria, en la forma en que desarrollamos las cuestiones de los colores, de los juguetes. Les voy a contar una anécdota. Andábamos por un jardín infantil en el sur de Chile y estaba el Día de la Equidad de Género. Y el Día de la Equidad de Género era que los niños iban a poder escoger cualquier cosa que quisieran para jugar, una muñeca, una pistola, lo que sea, pero no importaba si era niño o niña, cada uno escogía. Y llegó una mamá a reclamarle a la directora que no estaban de acuerdo con el Gay Parade. El Gay Parade, el Día de la Equidad de Género es como el día del festival gay. Fíjense la forma en que piensan las personas a veces de una cuestión tan simple como, oye, las niñas pueden hacer matemáticas y ciencias, ¿sí? Y los niños pueden hacer los deberes del hogar. Bueno, tenemos un desafío enorme como sociedad, ¿sí? De nada nos sirve que los niños tengan niveles de logro en las pruebas iguales a los de Finlandia si solamente un 5% termina la educación, si los coartamos sus trayectorias, ¿sí? Y aquí es muy importante dos cosas. Uno, la asistencia a la educación preescolar o parvularia. Dos, la repetición de grado. Es la peor medida que se puede hacer. La peor. Ay, pero usted, señor Treviño, pues si los niños no aprenden, ¿qué vamos a hacer? Pues enséñenles de antes. Los tiene todos los días ahí. Pero si les enseña de una sola forma, no les pregunta qué es lo que quiere, qué es lo que siente, no descubre cuáles son sus intereses, pues muy difícil que vaya a movilizar a ese niño que a lo mejor todos los días cuando llega a su casa le pegan. Entonces la repetición de grado se tiene que cambiar y aquí es donde creo que la colaboración puede ayudar por medidas preventivas para mejorar el aprendizaje. Y hay que facilitar las trayectorias más allá de la educación primaria,
¿sí? o la educación obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que estamos perdiendo a la juventud a manos del crimen organizado. Y aquí no estoy hablando cuestiones como imaginarias. Muchos jóvenes prefieren entrar en el crimen organizado como vía para la movilidad social que seguir estudiando. Bueno, tenemos un enorme reto, un enorme desafío para motivar a los jóvenes a que sigan estudiando y que vean en la educación una forma no solamente de movilidad social, sino una forma de mejorar su calidad de vida y ser mejores personas, ser mejores amigos, ser mejores hermanos, ser mejores hijos, ser mejores padres en el futuro. Ese es un gran desafío. Bueno, los sistemas de alerta temprana para concentrar apoyos intersectoriales, no solamente sistemas de alerta temprana en la escuela, y la focalización en escuelas más vulnerables y con mayores índices de interrupción de trayectorias. Nosotros en Chile hemos pasado de una situación en donde le pedimos a la escuela un promedio en una prueba, pero ese promedio en una prueba, pues uno tiene la cabeza en el horno y los pies en el congelador y sale bien el promedio, ¿sí? Un promedio en una prueba no nos sirve de nada si no vemos cuál está siendo la trayectoria de cada uno de los niños. Estamos en la época de la inteligencia artificial. Deberíamos ser capaces de hacer eso en un futuro cercano. Por lo tanto, la gestión escolar debería estar centrada en mantener las trayectorias, en mejorar los aprendizajes y en prevenir la repetición y el abandono de la escuela. Una cosa que nos cuesta mucho es, en las interacciones de aula, es darle el protagonismo a los estudiantes. Tenemos esta creencia de que si nosotros hablamos y los estudiantes escuchan, ellos aprenden. No es así. Necesitamos diseñar actividades donde ellos tomen el protagonismo, se equivoquen y uno sea facilitador. Y a través de estas actividades, uno también modela, media habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Acuérdense, no es importante cuando llegó Cristóbal Colón si se está quemando el planeta, ¿sí? Necesitamos generar estas habilidades de solucionar colaborativamente y creativamente problemas nuevos. Y una cuestión que para mi gusto tenemos muy abandonada es la colaboración entre docentes y escuelas para la mejora. Tenemos muchas escuelas que lo hacen muy bien, en contextos desafiantes, desaventajados, y nadie va y les pregunta, oiga, ¿cómo le hace? Nadie, deberían de estar aquí en vez de que esté yo. Oiga, así se hace, estos son los problemas, nos tardamos tantos años, tuvimos que hacer esto. Bueno, necesitamos aprender más de esos buenos ejemplos e intercambiar experiencias, desafíos y errores. Y finalmente, no olvidarnos de que todos estos esfuerzos de política intersectorial, todos estos esfuerzos de… ¡ay, estoy a tiempo! Todos estos esfuerzos de políticas de seguimiento, de evaluación de trayectorias, de tratar de tener sistemas de alerta temprana, todos estos apuntan hacia dos, o deberían apuntar a esos dos objetivos muy importantes. Cuando uno trabaja en educación, uno está en el negocio de transformar vidas, de abrirle los ojos a nuevos mundos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Y para eso, no basta con que les vaya bien en la prueba.
Para eso uno tiene que educar con el ejemplo, mostrarle alternativas de formas de vida respetuosas, cordiales, empáticas, ciudadanamente responsables. Y eso uno lo hace con las acciones, no lo hace con el currículum. Si uno dice, no, hay que reciclar porque el currículum dice y luego botamos toda la basura en el mismo basurero, no sirve. Sí. Entonces, gran parte de esto, del desarrollo social, emocional, físico y ciudadano, tiene que ver con la actuación de nosotros adultos a cargo de niños y niñas jóvenes en las salas de clase. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Ernesto Treviño por su interesante ponencia, invitarnos a cambiar la manera en la que nos relacionamos para poder crear esos espacios psicológicamente seguros para nuestros niños y niñas. Nuevamente, que se siente ese aplauso para el doctor Treviño. De inmediato, en nuestro auditorio hay unas quedecanas para hacer fácil las preguntas. Nosotros vamos en esta ocasión con 3 preguntas para el doctor Treviño. Es decir, que ahora estamos en el momento de preguntas y respuestas. Ustedes levantan sus manos, hacemos la pregunta y el doctor permanece con nosotros en el escenario para responder a sus inquietudes. Tengo una mano levantada aquí a mi derecha y una a mi izquierda. Bien, perfecto. Y por aquí delante también. En breves instantes, entonces, le hacemos llegar los micrófonos. Adelante. Saludos. Primero, compartir algo que hacemos desde nuestro centro educativo, y es que nosotros no tenemos A, B, C, D los grados, porque llegaban los padres a decirnos: queremos que nuestro hijo esté en el A. Y tenemos una práctica donde ponemos a los salones nombres de personajes del mundo: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Juan Pablo Duarte. O sea, y esa práctica nos ha ayudado a que ellos no se sientan que solamente el A son los estudiantes buenos. En otro orden, doctor, me gustaría que nos comente cómo están funcionando esas políticas que tienen que ver con la inclusión social y la equidad en su país. ¿Cómo la están llevando? ¿Qué están haciendo? Gracias. Gracias por su pregunta, doctor. Adelante. Tiene 2 niveles la respuesta, ¿sí? La política educativa ha avanzado mucho para tratar de equilibrar el poder entre las familias y las escuelas, porque allá las escuelas muchas veces seleccionaban a los estudiantes. A veces, por ejemplo, los estudiantes de madres solteras, por el hecho de ser hijo de madre soltera, no eran aceptados en la escuela, ¿sí? Entonces se tuvo que avanzar hacia un sistema centralizado de postulación a la escuela, donde uno como papá o mamá elige aquellos establecimientos donde le gustaría que su hijo fuera, y la escuela no interviene en la decisión, sino se asigna centralmente. Y ese sistema que está operando del 2017-2018 ha tenido buenos resultados, porque aproximadamente 87% de las familias quedan en su primera opción de escuela, ¿sí? Entonces ahí se ha reducido un poco la segregación entre escuelas, pero no se puede reducir tanto, porque la segregación a veces está vinculada también con la segregación residencial, ¿sí? Es decir, no sé si aquí ocurre, yo me imagino que sí, hay barrios más pobres, más ricos, ¿sí? Y a veces también eso ocurre mucho en Chile. Ahora, ese es a nivel política educativa. A nivel de lo que ocurre después que están los niños en la escuela, ahí está más difícil,
¿Por qué? Porque venimos de una tradición que estaba acostumbrada a seleccionar a los estudiantes y a hipersegregarlos, ¿sí? Y la lógica que había detrás es que no, si tengo estudiantes del mismo nivel para enseñarles, aprendan mejor. Pero nosotros hicimos los estudios y siempre se quedaban en el mismo nivel, nunca subían. Y lo que las estrategias que ahora estamos viendo que están desarrollando algunas de las escuelas más efectivas en zonas de pobreza son cosas que se llaman como agrupamiento flexible, en donde van tomando a los estudiantes de manera de fortalecer las áreas en donde están más retrasados, tienen mayor rezago, pero no retrasarlos en todas las áreas, porque a veces son buenos en algo, y casi todos los muchachos son buenos en algo, aunque sea en educación física, ¿sí? Pero entonces cuando uno los clasifica como no, estás el rezagado, mire, a veces también se le pone nombre de histórico, pero si se distribuye los alumnos por rendimiento académico entre los salones, los alumnos se dan cuenta, ¿sí? Bueno, lo mismo se hace con esta estigmatización de que, oye, tú te vamos a poner apoyo especial y nunca saliste del apoyo especial. Bueno, y este agrupamiento flexible tiene que ver con plantearse, primero, tener un buen diagnóstico de dónde están los niños, cuál es el área que necesitan mejorar y hacer un plan específico que dure 2 o 3 meses. Y en 2 o 3 meses lo voy a nivelar. Y si no lo nivelo, pues soy yo como profesor que no estoy haciendo el trabajo. Con responsabilización sobre los resultados, ¿sí? Y eso va haciendo que también los estudiantes construyan una mejor autoestima e identidad, porque ellos saben que pueden tener un alto desempeño en cualquier otra área igual de valorada en el establecimiento, mientras necesitan por 2 o 3 meses un apoyo específico acá. Y eso ha ayudado mucho a construir una comunidad educativa muy inclusiva y una comunidad educativa muy propositiva, ¿sí? Pero esto siempre va a tener desafíos. Ahora, por ejemplo, se declaró el trastorno del espectro autista como algo que se debe de considerar en la inclusión, y haga de cuenta como COVID, todos tienen autismo, dicen los profes ahora. ¿Y cómo van a tener todos autismo? Sí, están un poco raros por la pandemia, sí, pero no tienen todos autismo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto de la estigmatización. A veces las políticas, por tratar de hacer un bien, cuando bajan estigmatizan, y por eso hay que descansar mucho en el profesionalismo de los docentes y los directivos que tienen al niño todos los días. Y eso, por lo menos desde nuestra perspectiva, es lo que mejor resultado ha dado, ¿sí? Bien, gracias, doctor. Tenemos entonces una segunda pregunta en el lateral izquierdo, por favor. Buenos días, Águeda Guillén, soy psicóloga del Politécnico Monseñor Juan Antonio Flores. Usted abordó un tema sumamente importante que es el aspecto socioemocional. No sé si está pasando allá en las escuelas chilenas, pero por lo menos donde yo trabajo, hay un porcentaje de estudiantes que nos llegan sumamente violentos. Y aparte de la violencia, de las manifestaciones violentas, otros con el estado de ánimo en baja y otros que ni piensan ni hacen, pero tampoco quieren hacer. Mi pregunta está en si las escuelas de Chile, aparte de las psicólogas trabajar con esa población, tienen otro sistema de salud mental o de prevención de salud mental dentro de las mismas escuelas que puedan servirle un soporte a las familias para poder
erradicar o por lo menos disminuir las condiciones de violencia y de desánimo, prácticamente de desmotivación, para que continúen exitosamente su año escolar? Gracias. Muchas gracias, muy buena pregunta. A ver, Chile es uno de los países con mayores índices de padecimientos psicológicos y psiquiátricos desde la infancia. Y una de las grandes deudas que tenemos en Chile a nivel de política pública es que el tratamiento de la salud mental no está garantizado por el sistema de salud. ¿Sí? Y sin embargo, a través del sistema educativo se ha avanzado en dotar a las escuelas de algo que se le llama dupla psicosocial. Y la dupla psicosocial consiste normalmente o de 2 psicólogos o de un psicólogo y un trabajador o trabajadora social. Y entre ellos tratan de diseñar programas de acompañamiento en el aula, sugerencias para los docentes y algo de apoyo terapéutico para los niños y las niñas en las escuelas. Y lo que sí se ha visto, de acuerdo a los estudios que se han desarrollado, es que las escuelas que cuentan con esta dupla psicosocial han logrado mejorar en promedio sus niveles de convivencia. ¿Sí? Sin embargo, sabemos también por otros estudios de carácter psicológico que son más o menos un 80 o 90%, un 80% de casos que se pueden atender con buenas estrategias en el aula. Hay como un 10 o 15% de casos que se pueden atender con buenas estrategias de aula y de escuela, y hay como un 5 o 10% de casos que requieren una atención externa y de mayor apoyo. Y esos son muchos de los que quedan fuera, porque la política pública de salud desconoce la salud mental como algo necesario. Y ahí tenemos una fuerte deuda. Lo que han hecho las escuelas también hay programas que se llaman de habilidades para la vida, o hay otras escuelas que se han inventado escuelas de oficios, que van junto con la malla curricular o el currículum regular, les enseñan un oficio a los niños y a las niñas. Y lo que han encontrado es que al aprender un oficio que les permita ver algunas habilidades o imaginarse que pueden hacer algo en el mediano plazo en el mercado laboral, les ha ayudado a motivarse y a desarrollar habilidades sociales, socioemocionales más complejas. Entonces es como una escuela de oficios de mentira, porque el oficio es como el anzuelo, pero de verdad lo que están persiguiendo es un poco el desarrollo más integral y esta sensación de que pueden ser más independientes también. Esos son los 2 ejemplos que yo le podría dar conocidos allá. Muchas gracias. Bien, una última pregunta, y en lo que la doctora hace la pregunta, también recordarles a ustedes que estos temas socioemocionales, que realmente es sumamente importante, también lo vamos a abordar en el día de mañana a profundidad con la doctora Patricia Guerrero, así que les invitamos a participar de los talleres en el día de mañana. Buenos días. Néstor, muchísimas gracias por tu presentación y muy interesante, y todas las recomendaciones del estudio. Es una pregunta, en una de las recomendaciones hablabas del desafío de trabajar la motivación y satisfacción del docente. Y es algo que estamos viendo. Por primera vez yo estoy viendo hasta docentes renunciando antes del tiempo, cuando siempre ha sido una profesión muy estable que la gente nunca se quería ir antes. Entonces, más allá del salario, ¿ha habido algún estudio sobre que conozcas sobre qué motiva
¿Qué puede motivar al docente a continuar su trabajo, a hacerlo bien, más allá del salario? Sí. Nosotros, viceministra, estamos trabajando un poco en esto. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos este problema. En Chile aumentaron un 30% los salarios de los docentes en promedio y se nos están yendo. Entonces no es un problema salarial. No estoy diciendo que el salario no sea importante, pero la retención no depende solo del salario. Las investigaciones que hemos desarrollado nos muestran que las escuelas, como organizaciones, son lugares muy inhóspitos, muy jerárquicos, donde la gente se trata mal. Uno chismea. ¡Ay, mira el Treviño que se puso gordo! Ahí detrás, ahí. Sí. Oye, qué flojo. Mira, tu colega que después te saluda con un abrazo, con un beso. Y hay una sensación de falta de propósito o de sentido y también de soledad de los profes en el aula. Y la principal variable por la que los profesores dejan las escuelas en Chile es justamente la falta de apoyo de la escuela, de su directivo, de sus colegas. Es un ambiente muy desmotivante. En contraparte, cuando hacemos los trabajos, y por eso insistimos mucho en la colaboración, cuando uno hace trabajos de colaboración entre docentes, entre escuelas, donde parte del reconocimiento de las capacidades existentes, del conocimiento, de la experiencia, nosotros hemos visto que se resignifica de inmediato la labor de los docentes, ¿sí? No es Ernesto Treviño yéndole a decir qué hacer, no es llevar a un experto, sino es preguntarle: oiga, profe, bueno, ¿usted cómo lo hace? ¿Y cómo lo hace cuando le resulta? Oiga, ¿y por qué no le cuenta a la otra profe de allá que no le resulta? Y empezar a movilizar esas ideas y a valorizar la profesión docente, pero de verdad. Eso mueve mucho, como se dice, la aguja de la satisfacción docente, porque se vuelve a encontrar el sentido de vida de los profes y el sentido también profesional, porque están envueltos en una lógica muy pesada, burocrática. No sé si aquí en Dominicana sea, pero allá es muy burocrático, ¿sí? Y a veces uno se pierde, es muy fácil perderse en todas las dimensiones burocráticas que tienen que responder. Y este tipo de instancias colaborativas, de reconocimiento entre pares, de colaboración entre pares, hemos visto que son primero de bajo costo, porque es reunirse en un día que tengan, en vez de tener reunión de profes, tener reunión de varias escuelas, y segundo, tener un modelo de colaboración específico para ir mejorando y para mantener la motivación. El 95% de la resistencia al cambio, también eso nos dicen los estudios, es psicológico. Entonces uno tiene que trabajar con lo motivacional primero para después movilizar lo técnico, y eso es lo que más o menos nos da resultado, pero uno se tarda un año en que le crea a los profes. Sí, ustedes no nos creen nada a los académicos, con razón en todo caso, pero se tarda mucho uno en construir confianza, de colaborar, sí. Nuevamente las gracias al doctor Treviño por compartir sus experiencias desde el Centro UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, Mir, por esta interesante ponencia y compartir sus experiencias con nosotros.